Criterios para identificar la vulnerabilidad de las víctimas. Antes de entrar en esto, es bueno precisar algunos conceptos. Vamos a hacer la distinción entre lo que es sexo y lo que es género, ¿ya? Y para eso lo vamos a hacer leyendo concretamente lo que nos dice la definición de sexo. Es una etiqueta que nos asigna el médico cuando nacemos según nuestros genitales, y es lo que se registra en el certificado de nacimiento. Es decir, que el sexo únicamente lo que hace referencia es a nuestros genitales. Y de acuerdo a eso vamos a ser hombres o mujeres, ¿no es cierto? El género es una clasificación de las personas a partir de la diferencia sexual para asignar características, roles, expectativas, espacios, permisos, etc. Entonces, a partir del género nos clasificamos en femenino y masculino. ¿Y qué son los estereotipos de género? Son las ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres como una representación simbólica de lo que las mujeres deberían hacer y de lo que los hombres deberían hacer. En este gráfico podemos ver claramente los roles que se le atribuyen a la mujer y los roles que se le atribuyen al varón. A la mujer se le atribuye un rol reproductivo, es la que tiene los hijos y que por ende se queda en la casa, es decir, está en un espacio doméstico, tiene un trabajo no remunerado, se encuentra al servicio y cuidado no solamente de sus hijos, sino también muchas veces de los adultos mayores que hay en la familia, y está subordinada. ¿A quién? A su pareja. ¿Por qué? Porque al hombre se le asigna un rol más bien productivo, es el que sale a trabajar para traer el dinero a la casa, es el que está en un espacio público, es el que, reitero, tiene un trabajo remunerado, a diferencia del de ella, tiene poder y es el responsable de sacar adelante esa familia, tiene autoridad y dominación no solo sobre los hijos, sino también sobre la mujer. Porque al ser él quien administra el dinero y los recursos de la familia, es el que dispone también de otro tipo de situaciones. Veamos qué debemos entender por violencia en razón de género. La principal causa de la violencia en razón de género es que el agresor se siente en situación de superioridad respecto de la víctima y busca dominar la relación en base a sus propios criterios. La Ley 348 es aplicable a cualquier persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad y sufra violencia en razón de género, no únicamente es para las mujeres. Así lo aclaró ya una sentencia constitucional, la 346/18S2, en sentido de que esta ley es aplicable a cualquier persona que esté en situación de violencia en razón de género. ¿Y cómo vamos a saber si una persona está en violencia en razón de género? Analizando si existen estas tres variables: asimetría, discriminación y violencia. Vamos a verlas a detalle un poquito más adelante, pero eso deben tomar en cuenta. Esto es bien importante, porque como les decía, los casos de violencia contra la mujer son mayores y el común de la sociedad reniega y dice: ¿por qué la ley protege solo a las mujeres? ¿Cuándo va a haber una ley para los hombres? Y por eso es importante que conozcan y que ustedes como funcionarios policiales socialicen que esto no es así. Y vamos a puntualizar diciendo lo siguiente: la mujer fue histórica y culturalmente discriminada. De ahí la preeminencia de su protección, de donde se concluye que en los casos en los que los varones aleguen violencia en razón de género, deberá demostrarse su situación de vulnerabilidad a consecuencia de las agresiones y violencia ejercida en su contra, producto de estereotipos de género que los sitúan en situación de desventaja y subordinación. Por ejemplo, si en una familia el que asumió el rol de cuidado y protección de los hijos es el varón y por circunstancias de la vida la mujer es la que tiene un trabajo remunerado fuera de casa, hasta ahí no pasa nada. Si se llevan bien, no hay violencia, no hay subordinación, no hay asimetría, excelente, puede darse. Pero ¿qué pasa si es que al tener ese rol la mujer empieza a ejercer violencia contra su pareja? Ese varón, si demuestra que ha habido toda esa situación de vulnerabilidad porque se encuentra en una situación de desventaja frente a ella, tranquilamente puede también acogerse a lo que es la Ley 348.
Veamos ahora qué es la perspectiva de género, que debemos aprender a colocarnos estos lentes para poder identificar situaciones de asimetría. Como pueden ver también en la imagen de abajo, los corredores de la pista están en una aparente igualdad. Todos están detrás de la línea de partida. Sin embargo, frente al camino de las mujeres existen muchos obstáculos. Entonces, a eso se le llama inexistencia de igualdad sustantiva. O sea, no hay una igualdad en esencia. Es una igualdad aparente, pero la mujer tiene muchos obstáculos de por medio o frente de ella que hacen que la situación se vuelva asimétrica. Entonces, la perspectiva de género es un método del derecho que permite identificar estas situaciones asimétricas de poder. ¿Y quiénes deben trabajar con esta perspectiva? Todos los funcionarios públicos, en particular fiscales, policías, jueces, en su respectivo momento. Los policías para investigar con perspectiva de género, los jueces para juzgar con perspectiva de género, ¿no es cierto? Veamos ahora lo que es el enfoque diferencial. Como pueden ver en la imagen, hay personas de diferentes tamaños, culturas, hasta religiones y sexos, ¿no? Entonces, este enfoque diferencial justamente nace a consecuencia de que se han ido especializando los derechos humanos. De manera genérica, todos los seres humanos tenemos derechos, pero se ha visto que era necesario brindar una protección especializada y diferente a cada sector. De ahí es que surgió la Convención de los Derechos de los Niños, para brindar una protección especializada a los niños. De ahí ha surgido la Convención para proteger a las mujeres. Hay convenciones para los adultos mayores y demás. Se ha ido especializando porque se ha visto que necesitan una protección especial y diferente. De ahí viene este tema de enfoque diferencial. Entonces tenemos que aprender también a identificar cuando tenemos a una víctima que es menor de edad o que viene de otra cultura o que es una persona con discapacidad, merece un trato especial porque hay una situación que la hace más vulnerable que las demás y por lo tanto necesita mayor protección. Veamos ahora lo que es el enfoque de interseccionalidad. Como pueden ver en la imagen, tenemos a una persona de sexo, de género femenino, a una niña y a una persona con discapacidad. Hubiera querido encontrar la misma imagen para que sea la misma persona que tiene todas esas características. A eso se refiere el enfoque interseccional, es decir, a identificar múltiples factores de discriminación que colocan a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad y que deben ser identificadas por las autoridades para brindarles una protección reforzada. Como les decía, si la víctima es mujer, además es niña, además es una niña con discapacidad, y podríamos sumarle otro factor más, que sea una niña que viene de una comunidad indígena, estará en igualdad de condiciones que otra persona que sea mayor de edad y que sea de la ciudad, que no tenga discapacidad. No es cierto. Entonces, este enfoque nos permite visibilizar esas situaciones para brindarle una protección reforzada. Bien, ahora vamos a aprender a identificar la vulnerabilidad en las víctimas. Recordemos, hace un momento dijimos que debemos tomar en cuenta la existencia de 3 elementos, que son la asimetría, la discriminación y la violencia. Veamos a través de ejemplos para comprender mejor. Asimetría. ¿Qué observamos en estas imágenes? En el primer cuadro vemos a la mujer realizando las labores domésticas en la casa y además intentando también hacer otras actividades, pero tiene una carga muy pesada, a diferencia del varón, que se lo ve feliz en su oficina, que es el que genera dinero y que obviamente está en una situación distinta, asimétrica frente a su pareja. Podemos ver otro tipo de asimetría, ¿no? Física. En la segunda imagen, donde vemos un adulto, varón, frente a una niña, ¿no? Físicamente hay una asimetría. Tienen edades muy diferentes, ¿no? 10 años, 8 años frente a uno que tenga 28, 30 años.
hay asimetría. Por lo tanto, hay asimetría física y por lo tanto también hay una asimetría de poder, porque también culturalmente se nos ha enseñado a hacer caso a los mayores, ¿no ves? Respetar a los mayores. Entonces, ahí hay una situación de asimetría. En la siguiente figura también otro ejemplo de asimetría física en una pareja. Si él es de contextura robusta y la mujer es delgadita y frágil, lógicamente hay una asimetría relacionada con la fuerza también. Entonces, cuando hablamos de asimetría, no tenemos que irnos únicamente a un elemento, ¿no? No es solo física. Hay asimetría funcional, o de acuerdo a los roles, como vimos, asimetría física y también de fuerza y de poder. Entonces, ahí están algunos ejemplos para comprender bien la asimetría. En conclusión, si al momento de tomar la declaración de una víctima, esta te dice, describe más bien situaciones similares a la de los gráficos. Yo soy quien me quedo en la casa, él es el que maneja el dinero, no me quiere dar ni para las compras, es muy fuerte, yo estoy enferma, todo el tiempo estoy yendo al médico. Ese tipo de elementos que te está dando en su declaración son muy ricos, te están aportando mucha información y en base a eso puedes elaborar un informe que diga claramente la situación en la que se encuentra esta víctima. Y lógicamente se ve pues una asimetría. Y eso va a ser muy útil para la investigación y para el tema de medidas cautelares, como lo hemos visto anteriormente. Veamos ahora cómo podemos ejemplificar la discriminación, ¿no? Nuevamente vemos en la primera imagen a la mujer, que es quien se queda en casa, cocinando, cuidando a los niños, frente a su pareja que llega del trabajo, porque ya dijimos que él es el que sale, el que genera el dinero, pero llega y él sí se arregla, se cambia un viernes en la noche y está pensando en irse de fiesta. Cuando posiblemente ella hubiese querido también salir con sus amigas, quisiera hacer algunas cosas, pero está en otro rol. Entonces se siente discriminada. ¿Por qué? Porque ella tiene toda la carga del cuidado de los hijos, de la casa, pero él sí se siente en la libertad de hacer eso y eso demuestra que hay una discriminación, no hay un trato igual para todos, ¿no es cierto? Otro factor de discriminación muy importante que ustedes pueden percibir a través de las declaraciones de las víctimas es cuando ellas te dicen, por ejemplo, que viven en un inmueble compartido con la familia ampliada del agresor, ¿no? Vive la suegra, las cuñadas, la comadre y ellos dos. Entonces, como se puede apreciar en la imagen, si además hay una situación de violencia entre ellos dos, entre la pareja, todo el resto se mete. ¿Y se meten a favor de quién? Lógicamente, del agresor, ¿no? Que son sus familiares. Entonces, esa víctima está pues en una situación de discriminación porque está viviendo en ese inmueble. No tiene que pelear únicamente con él, sino que además es agredida, hostigada por toda la familia, que por el contrario le brinda protección y consuelo a su hijo, como se ve también en la imagen. Esto es muy común. Entonces, si la víctima te está relatando una situación similar, tú debes colocar en tu informe que se ha percibido una situación de discriminación y que eso la hace vulnerable y que por tanto, desde el enfoque de la perspectiva de género que hemos visto, merece una protección reforzada. ¿Y cómo determinamos si hay violencia? Bueno, ya conocen ustedes que existe la violencia física, psicológica, sexual y también otro tipo de violencia, ¿no? Bueno, están todas ligadas. A la psicológica está ligada también el control, ¿no? Justamente es muy común escuchar a las víctimas decir que todo el tiempo le controla el celular, que revisa quién le mandó mensajes y a partir de ahí empiezan las peleas porque le quieren quitar el teléfono y de esa manera es que la agredió físicamente y demás. Entonces, son situaciones que debemos tomar en cuenta, estar muy atentos al momento de recibir la declaración. Incluso puede existir violencia sexual dentro del matrimonio. Esto es bueno que se recalque. No porque sea tu pareja o porque estés casado con ella significa que vas a tener relaciones el rato que él quiere. Si tú no quieres tener relaciones sexuales, pues tu pareja debería respetar. Y eso también debe entenderse por parte de quienes reciben las denuncias y orientarlas en ese sentido y no culpabilizarlas o decirles, pero era tu obligación, es tu marido, como muchas veces se escucha. Entonces,
estos son elementos que nos permiten identificar situaciones de violencia. Teniendo claramente identificadas situaciones de asimetría, discriminación y violencia, claramente podremos demostrar la vulnerabilidad en la que se encuentra esta víctima. Gracias.